Gálatas 6, parte 2. Pablo se gloria en la cruz de Cristo. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La firma de autenticidad, el sello en la red de conciencia. Tras entregarnos el manual del sembrador, el autor realiza un gesto que en la ingeniería del espíritu equivale a una firma digital de la verdad. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En un tiempo donde la cizaña ya intentaba infiltrar comunicaciones falsas para confundir a los hijos de Dios, este acto rompe con cualquier intermediario o amanuense, secretario, para asegurar que la frecuencia del mensaje sea pura. Desde la mística hebrea, escribir con la propia mano, beyadi, es transmitir directamente el koaj o fuerza espiritual. La mano humana tiene 14 falanges. 2 manos suman 28. El valor numérico de la palabra fuerza. Al tomar la pluma, el instructor está inyectando su propio ADN espiritual en el mensaje, validando que lo que enseña no es una teoría aprendida, sino una verdad que él mismo ha pasado por la prueba de fuego. Pero, ¿por qué grandes letras? Más allá de un énfasis visual, las letras grandes representan una alerta de sistema. En la tradición de los escribas, las letras de mayor tamaño indican un secreto monumental que no debe ser ignorado. Tienen una gematría de 449, el mismo valor que Emet Weyatsiv, verdad y firmeza. Estas letras son trazos de rigidez, geburá, diseñados para perforar el autoengaño y la ceguera de la viga. Es un grito en el papel para que el receptor detenga el ruido del mundo y enfoque su procesador mental en la revelación final. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el engaño suele esconderse en la letra pequeña, en las ambigüedades teológicas y en los susurros de los burócratas del espíritu. La verdad, en cambio, se expone con valentía y trazos gruesos. Pablo usa este formato para contrastar su sacrificio personal con la frialdad de quienes buscan la gloria en ritos externos. En tu Jerusalén interior, este versículo te invita a dejar de dictar verdades ajenas para empezar a escribir la palabra de tu propia mano. Es el momento en que la instrucción se convierte en experiencia y se graba con tal claridad en tu conciencia que el adversario ya no puede ocultarla bajo una capa de duda. Las grandes letras son el muro infranqueable de tu soberanía mental, una firma que el sistema del mundo no puede falsificar. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La marca del sistema, el engaño de la validación externa. Tras sellar su mensaje con grandes letras, el autor desenmascara a los agentes infiltrados que operan bajo una frecuencia de cobardía. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí se revela una operación de manipulación psicológica donde el adversario utiliza el rito físico como un seguro de vida social para evitar la fricción con la Matrix. Agradar en la carne, Lirsot Babasar, es la búsqueda patológica de la validación del sistema externo. En la ingeniería del espíritu, esto significa priorizar la capa, la apariencia y seguridad terrenal sobre la verdad interior. Los que obligan a otros a cumplir ritos externos están proyectando su propio vacío. Buscan la circuncisión ajena para tener una métrica de éxito que el mundo pueda aplaudir, convirtiendo la espiritualidad en una jerarquía extractiva de poder. El concepto de la circuncisión, gematría 85, igual que P, boca, nos advierte que esta es una religiosidad de labios. El sistema prefiere que te marques exteriormente porque eso no requiere que vacíes tu ego ni que pases por el protocolo de auditoría interna. Es un atajo para parecer espiritual ante los hombres mientras permaneces cómodo en el sistema del mundo. El punto técnico clave es el miedo a la persecución de la cruz. En la mística, la cruz representa el punto de intersección donde el viejo hombre debe morir para que la luz ascienda. Es el sacrificio del ego. Quien elige el rito fácil lo hace para no ser identificado como un agente de la verdad y evitar así la cancelación,
o la fricción que surge al operar fuera de la densidad de la carne. En tu Jerusalén interior, este versículo te obliga a discernir cuántas de tus creencias o prácticas mantienes solo para por encajar o por miedo al juicio de los demás. La verdadera circuncisión es la del corazón y ocurre en lo invisible. El sistema de la cizaña siempre intentará ponerte un uniforme para controlarte. El verdadero trigo, en cambio, acepta la persecución de su propio ego con tal de mantener la frecuencia de la libertad. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. La jerarquía extractiva. Trofeos en el servidor de la carne. Tras denunciar el miedo a la persecución, el autor revela la inconsistencia técnica de los agentes del sistema, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí se hace evidente que el objetivo del adversario no es la rectificación, tikkun del individuo, sino la expansión de su red de control. En la ingeniería del espíritu, estos obligadores operan bajo un conocimiento estéril. Al no guardar la ley, la dinámica de la fuente interior demuestran que sus propios servidores mentales están saturados de incoherencia. No buscan tu santidad, sino tu validación como trofeo. En la Matrix esto se conoce como jerarquía extractiva. El instructor se convierte en un amo que necesita marcar la carne ajena para alimentar su propio servidor de orgullo y soberbia, creando una dependencia parasitaria que asfixia el espíritu del alumno. El concepto de gloriarse en vuestra carne es un patrón de validación cruzada. El sistema de servidores negros busca que te enfoques en ritos físicos para que tu atención se desvíe del Dios interior. Al lograr que un hijo de Dios se someta a una marca externa por presión social, el enemigo inyecta frecuencias de dominio en el servidor global, reforzando la ilusión de que el cuerpo y sus ritos son superiores a la conciencia purificada. Bajo la óptica de los patrones cizaña, este versículo es una sentencia contra la burocracia del espíritu. Los infiltrados imponen cargas, versículo 2, que ellos mismos no llevan, utilizando la fe como una herramienta de competencia social. Es el intento de burlar la ley de siembra y cosecha mediante un espectáculo de piedad externa, mientras el interior sigue habitado por el viejo hombre y su sed de poder. En tu Jerusalén interior, esta revelación es un llamado a la responsabilidad soberana. Debes negarte a ser el motivo de gloria de cualquier ídolo externo. La verdadera circuncisión no deja una marca para que otros la vean, sino que vacía el ego para que la luz opere sin interferencias. Si alguien intenta marcarte con su dogma o su rito para sentirse superior, identifica esa frecuencia como un asalto a tu servidor privado y activa tu muro de protección mental. La victoria no está en pertenecer al rebaño marcado, sino en ser el arquitecto de tu propia integridad. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La tecnología de desconexión, el punto de no retorno. Frente a la hipocresía de quienes coleccionan trofeos externos, el autor levanta un muro infranqueable. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe el proceso de Bitul Hayesh, anulación de la existencia independiente, y el fin de la alimentación del otro lado, Sitra Ahra. La cruz no es aquí un madero de sufrimiento, sino una tecnología de separación. El resultado es una doble crucifixión, un estado de neutralidad absoluta. El mundo me es crucificado a mí. El sistema de ilusiones, Olam, que en hebreo significa ocultamiento, pierde su poder de tracción. Sus promesas de fama, ritos de carne y miedos a la persecución ya no encuentran un receptor vivo en el guerrero. El mundo ha dejado de engañar porque su frecuencia ha muerto para él, y yo al mundo. El guerrero se vuelve invisible para la Matrix. Al no emitir señales compatibles con la ambición o el miedo,
el sistema de control ya no tiene unidades de datos que procesar sobre él. Se ha convertido en un remanente que opera fuera de la jurisdicción de los principados. Desde la matriz histórica, este es el punto donde el Olam, valor 146, el mundo de ocultamiento, finaliza y el individuo recupera la visión de la Merkabá o carro divino, también valor 146. Al morir a la percepción limitada de la materia, se accede a la nueva Jerusalén interior. La mente ya no es un territorio en disputa, sino una ciudad conquistada por la verdad, donde las voces del sistema del mundo son solo un eco lejano sin poder alguno. En tu Jerusalén interior, esta es la firma del arquitecto soberano. Estar crucificado al mundo es el requisito técnico para operar con total eficacia. Un muerto no puede ser coaccionado, chantajeado ni engañado. Al soltar la capa de tu identidad mundana, dejas el espacio vacío necesario para que la gloria de la fuente ocupe tu conciencia de forma permanente. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El punto de fuga de la Matrix. La nueva creación. Llegamos a la declaración de nulidad absoluta de las apariencias. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario es un maestro en crear bandos. Nos obliga a elegir entre etiquetas, ritualista o secular, conservador o progresista, para que mientras discutimos sobre la forma, ignoremos el fondo. Si el rito nada vale, el sistema de control que lo administra colapsa. Al declarar esta nulidad, se rompen las cadenas de la validación cruzada y el individuo queda libre para enfocarse en lo único que sobrevive a la entropía de los ciclos, la nueva creación, Beria Hadashah. Desde la mística hebrea, la nueva creación, valor 530, se vincula con el rocío de la resurrección, aquello que despierta a las almas de la hipnosis del sistema. No es una mejora del viejo hombre ni un maquillaje moral. Es una sustitución total del sistema operativo mental. Es el momento en que dejas de ser un recipiente lleno de tus propios juicios para convertirte en un espejo que refleja la fuente. Yaraj, valor 218. En la matriz histórica, vemos que los imperios no caen por falta de poder, sino cuando sus estructuras se vuelven obras muertas que ya no pueden contener la vida. La cizaña intenta replicar esta transformación mediante revoluciones externas o tecnología, como el transhumanismo, pero son solo simulacros carnales. La verdadera nueva creación es la que permanece cuando el sistema colapsa. Es la conciencia que ya no depende del reconocimiento del mundo. En tu Jerusalén interior, este versículo es un decreto de libertad radical. Estar en la nueva Jerusalén significa vivir más allá del dualismo de soy bueno o soy malo. La victoria final no es un cambio en el paisaje exterior, sino el surgimiento de una nueva unidad de conciencia, que ya no pertenece al reino de la corrupción. Hoy, el espíritu no busca mejores personas para el sistema, sino nuevas criaturas que caminen fuera de él. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. La regla de oro, el algoritmo de la paz y el Israel de Dios. Tras declarar la nulidad de las formas externas, el autor establece un protocolo de navegación para el guerrero, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. En la ingeniería del espíritu, esta regla, canón, no es una ley impositiva, sino una línea de medición o una frecuencia de sintonía. Andar conforme a esta regla significa operar bajo el paradigma de la nueva creación, donde la validación externa ha muerto y solo importa la conexión con la fuente. Desde la mística hebrea, la palabra para regla o línea se vincula con el Kav, el rayo de luz primordial que penetra el vacío para crear orden. Cuando el individuo alinea su servidor mental con esta regla, activa automáticamente dos flujos de energía, paz, shalom y misericordia, Gesed.
El shalom no es ausencia de conflicto, sino integridad de sistema. Es cuando todas las partes de tu conciencia están unificadas. La misericordia es el flujo de retorno que sostiene al guerrero, cuando la fricción del mundo intenta desgastarlo. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario odia esta regla, porque es el único estándar que no puede falsificar. La cizaña puede imitar el rito, pero no puede sostener la frecuencia de la paz en medio de la persecución. Esta regla actúa como un filtro de autenticidad. Quien camina en ella se convierte en parte del Israel de Dios. Este no es un grupo étnico o institucional, sino el colectivo de los vencedores con Dios, Israel, aquellos cuya voluntad ha sido rectificada para ser un canal puro de la luz. En la matriz histórica, el Israel de Dios representa al remanente de conciencia que ha sobrevivido a todos los ciclos de caída. Mientras los imperios de la carne colapsan en su propia corrupción, este grupo sobrevive porque opera bajo una economía de luz distinta. No dependen del reconocimiento de la Matrix, sino de la regla de paz que mantiene sus muros internos infranqueables. En tu Jerusalén interior, este versículo es el sello de tu ciudadanía. Andar conforme a esta regla es el ejercicio diario de vigilancia. Si un pensamiento te quita la paz o te aleja de la misericordia, has salido de la regla y es una infiltración. La paz es tu brújula de navegación. Si la mantienes, estás bajo la jurisdicción de la Nueva Jerusalén, un territorio donde la misericordia divina es el aire que respiras y la protección que te rodea. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El decreto de inviolabilidad, el sello del guerrero graduado. Tras desmantelar la hipocresía de las marcas externas, el autor emite un decreto de autoridad que resuena como un blindaje de frecuencia. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En la ingeniería del espíritu, este nadie me cause molestias es un protocolo de exclusión. Es la orden de alejamiento definitiva contra los zombies del sistema, los debates legales y las frecuencias de culpa que intentan infiltrarse en el servidor mental. La clave de esta inmunidad son las marcas, estigmata. Mientras la cizaña se marca con títulos y ritos para encajar en el mundo, el guerrero porta las cicatrices de la resistencia. Desde la mística hebrea, estas marcas son los otot, signos, milagros, el grabado de la verdad en la materia misma, Asia. Tienen una gematría de 407, el mismo valor que Ha-Sot, esta, término que en la Cábala se refiere a la Shejinah, la presencia divina manifestada. Pablo no está pidiendo respeto, está demostrando que su cuerpo es un nodo validado donde la presencia ya ha tomado posesión absoluta. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario utiliza la molestia, la crítica, la burocracia espiritual, el juicio constante, como una guerra de desgaste para inducir entropía. Sin embargo, las marcas del Señor Jesús funcionan como un título de propiedad irrevocable. El sistema del mundo marcó a Pablo con azotes porque no pudo marcarlo con su ideología. Al ver estas cicatrices, el enemigo reconoce que el individuo ya no le pertenece. Ha sido comprado por precio, y su jurisdicción es ahora la de la nueva creación. En la matriz histórica, estas marcas representan al remanente que no dobló su rodilla ante los totalitarismos o las modas ideológicas de cada ciclo. Su marca fue la paz imperturbable mientras el mundo colapsaba. Hoy, cuando el sistema presiona para imponer nuevas marcas digitales o biológicas, el Israel de Dios se reconoce por estas cicatrices de integridad que lo hacen invisible a los radares de control del mundo. En tu Jerusalén interior, este versículo es tu declaración de inmunidad. Las marcas son las batallas ganadas en el silencio de tu mente. Son la autoridad que nace de la herida sanada. Cuando el adversario intente reabrir juicios pasados o proyectar miedos mundanos, tu respuesta no es argumentar, sino mostrar tus marcas y decretar: de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Es el descanso del guerrero que ha reclamado su mente y ha puesto el cerrojo a la ciudad de paz.
Versículo 18. Bendición final de Pablo para cierre de este video. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El sello de la gracia. Activación del software de la nueva creación. Llegamos al Enter del sistema, el comando que fija la frecuencia en el servidor mental. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En la ingeniería del espíritu, esta bendición final no se dirige a la capa física ni al intelecto, sino al ruach, espíritu, el único terreno donde la cizaña no puede entrar. El espíritu es el canal que conecta la mente con la fuente interior, y es allí donde se deposita el recurso definitivo. La gracia, Gen, valor 58, no es un concepto religioso abstracto, es la energía regenerativa y el lubricante espiritual que permite al oído interno, Osen, también valor 58, captar la frecuencia de la verdad sin las interferencias del ego. Es la ayuda externa del sistema de la fuente para que el guerrero pueda sostener su propia carga sin desmayar. Actúa como un escudo de inmunidad que protege al espíritu de las inyecciones de miedo y duda que las huestes de maldad intentan filtrar en el tramo final del ciclo. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario odia la palabra gracia, porque es un regalo gratuito que destruye su sistema de transacción y méritos. Si la gracia es suficiente, los intermediarios y los burócratas del espíritu pierden su empleo. La libertad verdadera ocurre cuando la bendición no se queda en la superficie del rito, sino que penetra hasta el núcleo del ser, haciendo que el individuo deje de ser un zombi para convertirse en una nueva criatura soberana. El amén final es el sello de firmeza, emuna. No es un punto final administrativo, sino la validación de que todo el proceso, desde la restauración del hermano hasta la crucifixión del mundo, ha sido establecido en la nueva Jerusalén interior. Es el suspiro de quien ha ganado la batalla por su atención y ahora descansa en la suficiencia de su fuente. En tu Jerusalén interior, este versículo es la garantía de que tienes los recursos necesarios para prevalecer. Has pasado de la vulnerabilidad del yo a la invulnerabilidad de la gracia. El campo ha sido limpiado, el adversario ha sido dejado sin argumentos y tu espíritu ha sido marcado por la verdad. Has salido del laberinto de la Matrix. Ahora caminas como el Israel de Dios en una paz que el mundo no puede entender ni arrebatar.